En Cuenca se realiza en esta semana el Seminario Internacional sobre la coexistencia efectiva entre derechos de la naturaleza y la justicia indígena, con distinguidos invitados, expositores, y entre ellos estamos con el doctor Girard Bernás Arroyo. Él es el rector de la Universidad Luis Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas. Doctor Bernaza, hace aproximadamente 16 años, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer derechos de la naturaleza. Lo hizo a través de su constitución, que es una norma suprema en todo ordenamiento jurídico en este país. Quisiéramos conocer cuál ha sido, desde su punto de vista, la experiencia de Ecuador en estos derechos instituidos. Buenos días, saludarlo y muchas gracias por la entrevista. Evidentemente venimos como ponente y participante, oyente activo del Seminario Internacional sobre la Coexistencia entre los derechos de la naturaleza y la justicia indígena. Evidentemente, como usted lo señala, Ecuador es pionero en otorgarle desde el punto de vista constitucional derechos a la naturaleza y elevarla a la categoría de sujeto de los derechos que le reconoce la propia Constitución en el artículo 10, que la declara como sujeto, y en los artículos 71 y 72, que le da esos derechos. Por lo tanto, la precisión es que la naturaleza como sujeto de derecho tiene esos derechos y no otros, esos que señalan en los artículos de la referencia. Los avances, evidentemente, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista jurisprudencial, desde el punto de vista doctrinario, han sido importantes. Esto ha irradiado en otras esferas del planeta. Colombia, por ejemplo, ha reconocido también derechos a algunos elementos configuradores de la naturaleza. Por ejemplo, a algún río, al agua, lo hizo también España, y Ecuador tiene un sinnúmero de resoluciones a través de la Corte Constitucional. No obstante que no hay una ley, ¿cierto?, para la aplicación de estos derechos, por el espíritu de la propia Constitución, son directamente aplicables y justiciables. Entonces el avance está allí. Evidentemente falta mucho todavía por hacer, falta mucho por seguir construyendo desde el punto de vista práctico de los derechos de la naturaleza, generar una conciencia jus naturalista o una cultura de respeto, conocimiento, ¿cierto?, y aplicación de los derechos de la naturaleza. No contaminación de las aguas de los ríos, no la deforestación o la quema de los bosques. ¿Por qué esto? Por el acelerado deterioro del tejido natural que venimos padeciendo nosotros, como el calentamiento global, la subida obviamente de las temperaturas, la subida de las aguas de los ríos por las crecidas, las inundaciones, como tenemos ahora mismo en Brasil, en otras partes del planeta. Yo creo que es importantísima esta iniciativa de Yacu Pérez, del decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, y la apertura de la Universidad de Cuenca a través de la Facultad de Jurisprudencia para poner en el tapete de la mesa estos temas que siguen siendo un tabú para algunos sectores de la población o ignorados por quienes a propósito quieren ignorarlos para seguir usufructando, agrediendo a los elementos configuradores de la naturaleza: agua, Qué tan aire, grave, río. doctor Bernaza, es el hecho de que falten leyes secundarias para poner en práctica, para aplicar, para interpretar, acorde con los principios, la norma suprema que está en la Constitución? Bueno, como investigador, como teórico, como abogado, como doctor en derecho, evidentemente, consideramos que debería hacerse una ley. Porque fíjese usted, se dictó o se reformó el Código Orgánico Ambiental en el Ecuador hace poco tiempo, pero ese Código Orgánico Ambiental tiene otra connotación.
porque sí hay que hacer la diferenciación entre el problema o la problemática ambiental y la problemática de la naturaleza. Los derechos ambientales, desde el punto de vista de quien le habla, son derechos, ¿cierto?, para los humanos. Por ejemplo, agua limpia, ¿cierto? Para consumo humano, o sea, el agua potable que le ponen los químicos, pero no enferme a las personas. Ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ejemplo. Son estos derechos para las personas, pero no para la naturaleza. La naturaleza, el punto de vista de quien le habla, tiene una doble funcionalidad, un doble propósito ahora. Primero, que es un objeto que históricamente ha sido un objeto, una cosa donde podemos o utilizamos los seres humanos, y la otra vertiente es de sujeto de derecho. Por tanto, hay que hacer esta gran diferencia. La teoría de los derechos humanos, que también ala a los derechos ambientales, no es aplicable a los derechos de la naturaleza, porque se trata de otro ser vivo diferente, individualizable, mientras que los derechos humanos no son individualizables, ¿cierto? Son para las personas humanas, pero la naturaleza, ¿cierto?, que tiene derecho ilimitado. Obviamente también hay vaguedad, hay ambigüedad en algunos de sus conceptos, algunos de sus llamados, que eso que tenemos que atenderlo y seguirlo discutiendo en la academia. Es importantísimo esto. Mire que los derechos humanos no encajan en los derechos según la clasificación de Karel Balzac, de primera, segunda y tercera generación, que son los derechos políticos, los derechos económicos, culturales, sociales. Esos derechos son para los humanos, no para la naturaleza. Por eso es la importancia del constituyente 2007-2008, ¿cierto?, que pare esta nueva categoría de sujetos frente al avasallamiento, ¿cierto?, irracional de muchas o de grupos de personas que tienen intereses, por ejemplo, en la minera, en las oreras, etcétera, etcétera. Ahora, doctor Bernaza, si bien la Constitución de la República reconoce y garantiza estos derechos, fundamentados sobre todo en dos líneas de acción: el respeto integral a la existencia de la naturaleza y la otra, la restauración cuando se ha devastado de alguna manera a la naturaleza. De acuerdo con la experiencia de Ecuador, y aquí podemos pensar en múltiples casos, quizá uno de los más visibles, del caso Chevron a Texaco, o muchos que se han dado y siguen dándose con la minería. ¿Cómo ha cumplido Ecuador con este precepto constitucional? Ecuador le está debiendo a las comunidades indígenas del oriente ecuatoriano en el caso que usted cita, porque no hemos visto todavía, bueno, que eso quedó devastado, evidentemente, por miles y miles de petróleo que se derramó en el oriente ecuatoriano por estas compañías, pero usted ve el lío jurídico que todavía persiste entre estas compañías con el Estado ecuatoriano, haciendo de lado esa responsabilidad de manera irresponsable. Y el amén también de algunos sujetos, de algunas personas encargadas a defender, ¿cierto?, a las comunidades indígenas o al Estado ecuatoriano frente a ese daño que se ha hecho al ambiente y a estas comunidades, y no tenemos ningún resultado. Yo creo que este es un caso bastante alarmante que ha concitado el interés de la comunidad mundial, particularmente algunos segmentos también de las Naciones Unidas que tienen que ver con estos aspectos. Yo creo que ahora que tenemos, a partir, como usted lo señaló, de hace 16 años, esta norma, esta condición, esta categoría, este sujeto con estos elementos configuradores, que como usted lo sabe, lo dice la restauración, regeneración, respeto a los ciclos vitales, esta regeneración está en la problemática ambiental o en el derecho ambiental. Corta árbol y siembra árbol, pero contamina tierra, contamina ríos, no puedes sembrar tierra y ni puedes construir ríos. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos presente nosotros. Volviendo al caso de Chevron, es lamentable, ¿cierto?, que no tengamos todavía una respuesta para el pueblo del Ecuador, porque también se piensa que los derechos de la naturaleza, ¿cierto?, que nacieron con un espíritu de una cosmovisión
indígena y afroecuatoriana fundamentalmente, se piensa que son para estos grupos o que son para los campesinos o para estos sectores de la población. Es un llamado urgente que ha hecho el constituyente ecuatoriano. Mire usted, tan alarmante y cuáles son los pronunciamientos, los criterios científicos de personas que se dedican especialmente a estos temas, como por ejemplo el cambio climático, el acelerado deterioro del tejido ambiental y natural. Sabemos que la naturaleza está compuesta por lo biótico y lo abiótico, seres vivos y seres que no tienen vida desde el punto de vista de las ciencias. Entonces se van matando, terminando especies con estos irresponsabilidades como el reguío de los petróleos, y que eso sirve para la subsistencia también de esos pueblos y de esas comunidades. Yo creo definitivamente que el surgimiento de este sujeto de derecho es que nos llama a una nueva forma de mirar la vida, es una nueva regla de convivencia del humano con la naturaleza. Podríamos hacer un símil o decir que se trata de un matrimonio entre dos sujetos que se necesitan para la existencia. De ahí la importancia suprema de reclamar, de seguir luchando, de ir creando estos espacios para ir generando conciencia, como lo ha generado también Texaco. Ahora, esto, doctor Bernaza, con actores o con contrapartes exógenas, ¿y qué es lo que pasa internamente en el país? ¿Cuál ha sido el curso que han seguido consultas que se han hecho al pueblo ecuatoriano? La consulta del Yasuní, la consulta de Cuenca, la consulta de Girón y otras consultas que tienen que ver con el medio ambiente y su conservación aquí en este país. Bueno, yo creo que allí está en deuda el Estado ecuatoriano respecto a la consulta. Mire, cuántos días han discurrido, han pasado y todavía no tenemos el pronunciamiento del Ejecutivo y obviamente del Poder Legislativo para atender el clamor, el mandato del pueblo ecuatoriano que les dijo, ¿verdad?, que tenemos que hacer las leyes para atender o dejar intactos esos recursos naturales. Pero hay otros casos que se ha atendido la Corte Constitucional vía control de constitucionalidad, por ejemplo, el último que conocemos, el caso Manglares. Evidentemente, donde se hace un desarrollo también de una línea jurisprudencial que es importante para nosotros. Pero reitero, querido Cardoso, estamos nosotros todavía mezclando esos dos derechos, ¿cierto?, de dos sujetos. Hay una controversia aquí o hay una antinomia aquí, porque uno, reitero, son los derechos ambientales que son en favor del ser humano y otra cosa son los derechos de la naturaleza. Usted me pregunta cuáles son los elementos de la naturaleza. Voy a hacer una precisión pedagógica como objeto. Digo, son aire, agua, tierra, fuego, vacío. ¿Cuáles son los elementos configuradores del sujeto naturaleza? Hablo del objeto y del sujeto naturaleza, son lo que usted refirió hace un momento, que están en los artículos 71 y 72. Por eso reitero yo, es importante seguir creando estos espacios que generen un poco de concienciación, conocimiento, información o líneas de conducta, tanto para los administradores de justicia en el sistema ordinario o en la justicia común o de los pueblos de las comunidades. No es un tema que corresponde a pueblos y nacionalidades, sino un tema que corresponde, yo diría, a la humanidad. Si no estuviesen preocupados desde Europa por entregarles condiciones de sujeto y defensa a los ríos, a los espacios, ¿cierto?, donde se está contaminando. Nos decían, por ejemplo, a California, los indígenas del sector de California, Calicán me parece que se llama esa tribu, donde el Estado mismo, del gobierno de Estados Unidos, no se ha hecho cargo de ese inmenso lago que tiene California, donde viven esos indígenas, y que está contaminado por la misma actividad irresponsable del hombre, porque no estamos conciencia ni queremos movernos a otra forma de conducir o conducir nuestras vidas. También hay un criterio por aquí economicista que no deja avanzar en la clara aplicación o en una aplicación de estos derechos. Doctor Bernaza,
Usted como académico, con su calidad de rector de la Universidad Luis Vargas Torres en la verde provincia de Esmeraldas, ¿cómo mira el aporte de la academia ecuatoriana en estos temas? ¿Se ha logrado a partir de estos principios constitucionales aportar en la construcción de una teoría de derechos de la naturaleza? ¿Es incipiente o es poco lo que ha hecho la academia en el contexto general ecuatoriano como sistema de educación superior o como parte del sistema de educación superior? Son pocas, hasta donde yo conozco, las universidades que están trabajando estos temas de manera responsable, como debemos hacerlo. También una mea culpa como rector, 7 años de rector de una universidad pública del Ecuador, que debíamos poner una cátedra, debíamos introducir diplomados, maestrías, ¿cierto? Para que podamos, se pueda conocer y defender a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿cierto? ¿Cuáles son, cuando yo hablo de que estos derechos son, hay vaguedad, hay ambigüedad o son ilimitados? Tenemos que ir aterrizando en la concreción, ¿cierto? Porque resulta en esta teoría que empiezo a construir de manera personal, voy a equivocarme porque la estamos construyendo ahora mismo, de ver a la naturaleza hasta qué momento es objeto y hasta qué momento es sujeto, porque nosotros necesitamos también de la naturaleza para nuestra subsistencia, para nuestro mantenimiento como persona humana, ¿cierto? ¿Qué es lo natural? Lo que no necesita la mano, la intervención del hombre o de nadie para desarrollarse, para crecer. Pero los campesinos en el campo viven de la caza de los animales, ¿cierto? ¿Hasta qué punto podemos nosotros limitar, ¿cierto?, ese uso de esos recursos naturales que tiene esa doble condición o dualidad? Reitero, desde el punto de vista de Girard Bernaza, es una teoría en construcción, un paradigma emergente de lo que estoy planteando, o, ¿cierto? O hasta qué momento podemos aprovechar de los recursos madera, ¿cierto? Cuando esos ciclos vitales se cumplen. Entonces, por eso es que yo propongo que es urgente y emergente la construcción de una teoría o que desarrolle esa teoría los derechos de la naturaleza, que no puede mezclarse con los derechos ambientales, ¿cierto? Aunque se contraponen desde el punto de vista del sujeto, pero en el beneficio o la protección jurídica que se da en esta condición ambiental es en favor de nosotros, no de este ser que para muchos es un ser sintiente, es un ser que no escucha, que no habla, etcétera, etcétera. Entonces, esto debemos hacernos cargo y desentrañar los químicos, los biólogos, los antropólogos, los sociólogos, los abogados, los ambientalistas, todo confluir a poder entender a este nuevo sujeto que ha nacido hace 16 años, que creemos que sí, que tiene vida propia, pero que sirve para la mantención de nosotros. ¿Qué haríamos nosotros sin la naturaleza? ¿Qué haría Bill Gates, por ejemplo, sin los recursos que le han permitido tener grandes sumas de dinero y a otros más? ¿Para qué sirve el dinero? ¿A consecuencia de qué se consigue el dinero? Y son un sinnúmero de interrogantes que tenemos que ir despejando en el discurrir del tiempo. Bien, en esta parte final, doctor Bernaza, cuéntenos en dónde se coloca usted entre esa visión ecológica más tradicional en la cual el hombre y la naturaleza deberían encontrar los mejores niveles de convivencia y estas nuevas teorías que hablan más bien, al ser el hombre el principal depredador de la naturaleza, en teorías no antropocéntricas. Yo me coloco en la teoría biocéntrica, y seguramente podemos hablar un poquito más en una teoría ecosocial. Cierto que también es una teoría que se la debe construir ya todo el mundo, o todos los académicos, estamos claros de esta posición del individualismo, del yoísmo, que es la posición antropocéntrica, de que es creerse que el ser humano, el hombre y la mujer son los reyes del universo y pueden hacer lo que quieran con el universo, ¿cierto? Pero no entienden que hay 4.000 millones de galaxias, que esta que tenemos, donde vivimos, es una de aquellas y que tenemos que cuidarla, ¿cierto? Que tenemos que cuidarla. Por eso es importante entender, por lo menos ahora, en este paradigma, la posición biocéntrica, que es la más racional, la que puede implicar una armonía del hombre con la naturaleza. Bien.
Queremos agradecerle mucho por su presencia y nos alegra que un evento de esta naturaleza haya tenido como sede la ciudad de Cuenca y la Universidad de Cuenca. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo también estoy contento de estar aquí en Cuenca, una ciudad hermosísima, unas 5 veces que la he visitado. Me encanta una ciudad desde mi percepción, una de las más seguras en el momento concreto que vive el Ecuador. Yo he caminado por las tardes y noches, algunas de las calles, y ni siquiera ni un mal gesto, ni algo que pueda llamarme la atención como la inseguridad de nosotros. Tienen que cuidar Cuenca, tenemos que ayudar a cuidar Cuenca para que siga siendo esta bella ciudad que nos acoge y acogerá siempre a los que vengan con respeto y dignidad hasta esta ciudad. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Han escuchado al doctor Muchas gracias. Girard Bernaza Arroyo. Él es el rector de la Universidad Luis Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas.